gente que ama a Dios, pueblo de sacerdotes y gente santa. Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Sé uno con Cristo y no uno con una tonta religión. Hermanos en Cristo, es nuestro deseo hacerles una cordial invitación para todos los que deseen convertirse en multiplicadores de la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de Jesucristo Dios hecho Hijo. La invitación es para que nos ayuden a compartir los posts y videos en todos los grupos que puedan en la internet, para que todo el mundo sepa la verdad de Cristo y para que salgan de Babilonia, que son las tontas religiones idólatras que se roban los dineros que Dios estableció para alimentar a los pobres, diezmos, primicias, ofrendas, donaciones y limosnas. Pedimos su ayuda, hermanos, ya que los obreros de Cristo que trabajamos gratis para el Señor y que esperamos nuestro salario en el cielo somos pocos. Si amas a Dios, ayúdanos con esta noble causa, hermano. No necesitamos más tontas religiones de estafadores, ni sus templos paganos. Solo necesitamos la presencia de Dios Padre Yahweh dentro de nosotros. Eso es más que suficiente. Jesús, el Cristo, Dios hecho Hijo, ama a aquellos que levantan templos de carne, a aquellos restauradores de calzadas para habitar, que menciona Isaías, profeta de Dios. De los templos paganos no quedará piedra sobre piedra. Hermanos en Cristo, que no los engañen más las tontas religiones apestadas de estafadores. Siempre tomarán textos de la Biblia, preferiblemente del Antiguo Testamento, y los sacarán de su contexto para los judíos, y utilizarán ese texto bíblico como pretexto para confundirte, y generalmente hacer que te reúnas en algún templo con los demás zombis que creen esas tonterías, para luego vaciarte los bolsillos. Te pongo un ejemplo, hermano. Dicen las Escrituras que el pecado es transgresión de la ley. Ese texto lo sacan del contexto y te enseñan que debes cumplir la ley del Antiguo Testamento. Analiza bien lo que significa esa verdad bíblica. En efecto, el pecado es transgresión de la ley. Adán y Eva pecaron porque transgredieron la ley de no comer el fruto de un árbol. Los israelitas pecaron porque no cumplieron las leyes de la Torá. Hoy en día, ¿en qué consiste el pecado? Igualmente en transgresión de la ley. ¿De cuál ley? ¿La de no comer el fruto del árbol o las leyes de la Torá? Pues hoy en día la ley es obedecer las normas de vida que Jesucristo, Dios hecho Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios. Y el que no las obedece está en pecado. Es sencillo entenderlo. Mensaje para las tontas religiones judaizantes y adventistas del séptimo día. Según la falsa doctrina adventista, Jesucristo Dios Hijo nos libertó de la maldición de intentar guardar la ley que Dios dio a Moisés para luego llevarnos a la maldición de intentar guardarla de nuevo. Fatal. Este es un texto en original griego. Dice lo siguiente: la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Como pueden ver, la ley y los profetas eran para que el pueblo judío los siguieran hasta el tiempo de Juan el Bautista.
Después llegó el reino de los cielos a través de Jesucristo, Dios Hijo. Ya los judíos no tenían por qué seguir intentando guardar la ley. Por eso Pablo dice que estábamos resguardados en la ley hasta que Cristo viniera. Habiendo venido Cristo y habiendo dicho el Padre Celestial 2 veces desde el cielo, este es mi Hijo amado, obedézcanlo a él, ¿por qué prefieren seguir obedeciendo la caduca ley judía? Ahora, peor aún, es una gran estupidez que un gentil que ni siquiera es judío se ponga a obedecer la ley que era para los judíos. Si un judío no se convierte a Cristo, todo el vigor de la ley que Dios le dio a Moisés le cae encima y lo condena, porque la ley que Dios dio a Moisés está vigente para condenar a todo aquel que desprecie la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de su Hijo Jesús. Jesucristo, Dios Hijo, es el único Salvador y hay que obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. Eso es todo. Mensaje del apóstol Pablo para los judaizantes de las tontas religiones. Cristo cumplió la ley, no fue para que nosotros vivamos por ley, sino para redimirnos de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:4-4. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:25. En estos tiempos apocalípticos, en donde la apostasía es la reina absoluta de los zombies esclavizados en una tonta religión, encontramos otra sucia enseñanza impartida por los adventistas del séptimo día. El pecado del ser humano hoy en día consiste en violar las leyes de Dios, que son las 613 leyes de la Torá, que incluyen el decálogo que Dios dio a Moisés. Esto es lo que enseñan los adventistas, lo cual es notoriamente falso. El pecado en la actualidad consiste en desobedecer la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial es que ninguno de los que Él escogió se pierda y que tengan vida eterna. Y para eso 2 veces habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, Jesucristo, Dios Hijo, obedézcanlo a Él. Así pues, hoy en día el pecado radica en no tener la presencia de Jesucristo, Dios Hijo, en nosotros. Aquel que tiene la presencia de Dios dentro no practica el pecado y obedece las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, y no las 613 leyes de la Torá. Que nadie los engañe, hermanos. Los mandamientos de Jesucristo, Dios Hijo, son los que Él nos enseña a lo largo de los evangelios, no las 613 leyes de la Torá que incluyen el decálogo de Moisés. Los que pertenecen al anticristo jamás reconocerán que Jesucristo es Dios Hijo. Tampoco obedecerán las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. Siempre enseñarán que las personas deben intentar guardar los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, o peor aún, las leyes de su tonta religión de zombies. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo al respecto? Dice: antes de la venida de Cristo estábamos resguardados en la ley, mantenidos en custodia protectora, por así decirlo, hasta que pudiéramos creer en el Salvador que venía. Digámoslo de otra manera, la ley judía fue nuestra maestra y guía,
hasta que Cristo vino a justificarnos ante Dios por medio de nuestra fe. Pero ya que Cristo vino, no necesitamos que la ley nos guarde y guíe a Él. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres ni mujeres. Somos cristianos, somos uno en Cristo. Salta a la vista, pues, que nadie podrá jamás ganar el favor de Dios por obedecer la ley judía, porque Dios ha dicho que solo por fe puede el hombre justificarse ante Él. Como dijo el profeta Habacuc, el que halla la vida la halla solo porque confía en Dios. La ley, en cambio, nos dice que para salvarse el hombre tiene que guardar una obediencia perfecta y absoluta a cada una de las leyes de Dios, pero Cristo nos redimió de la maldición de tal sistema. Pero entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Fue algo que se añadió después que la promesa había sido dada, para mostrar al hombre que delante de Dios es culpable del delito de quebrantar la ley de Dios. Pero ese sistema de leyes había de estar en vigor solo hasta la venida de Cristo. Solo existe un camino para que los humanos podamos ser hijos de Dios y ser perdonados por nuestros pecados. Ese camino es tener fe y confianza en Jesucristo, Dios Hijo, y por amor a Él, al Padre Celestial y a nuestro prójimo, obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios para nosotros los que no somos israelitas. No se necesita intentar guardar las leyes judías, ni los 10 mandamientos, ni llevar el yugo de una tonta religión. Pues no hay otro camino que el que les mostré, dice el apóstol Pablo, y los que les han dicho otra cosa han estado tratando de perturbarlos y confundirlos en cuanto a Cristo. Que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predique otro medio de salvación que el que les mostré. Repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Pregunta un hermano adventista: ¿qué diferencia hay entre intentar obedecer las normas de Jesucristo Dios Hijo y el intentar obedecer las leyes que Dios dio a Moisés? Esta es mi respuesta basada en las enseñanzas del Señor Jesucristo Dios Hijo a través del apóstol Pablo. Esta es la diferencia, hermano. Si tú intentas guardar las leyes que Dios dio a Moisés, eres un esclavo. Pero si intentas obedecer las enseñanzas de Jesucristo, eres libre y también hijo de Dios. Mensaje dirigido a los hermanos que le dan más importancia a la observancia de los 10 mandamientos y a las leyes de una tonta religión que a la obediencia a Jesucristo Dios Hijo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir.
El maná es la sombra del verdadero pan del cielo que es Cristo. La vara de Aarón, que representa el sacerdocio levita, es la sombra del verdadero sacerdocio que es Cristo. Las tablas de la ley son la sombra de la verdadera ley que es Cristo. El reposo sabático es la sombra del verdadero reposo que es Cristo, Señor del sábado. Los templos de piedra son la sombra del verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, no se dejen engañar más. Seamos uno con Cristo y no uno con una tonta religión. Esto es lo que están haciendo mal los hermanos que están mal pastoreados en la religión adventista. Llevan a las personas al monte Sinaí, el decálogo de Moisés, y no a los pies de Cristo, al monte Calvario, que es la obediencia a Cristo. Segundo, están a los pies de la sombra, el decálogo de Moisés, y no a los pies de Cristo. El que ama a Jesús obedece sus mandamientos. Tercero, predican la carga de la ley, guardar el sábado, carga que ni siquiera ellos la llevan bien, porque están pecando por guardar mal el sábado. Cuarto, siguen la doctrina sucia de la falsa profeta Elena G.G. de White. Quinto, son uno con su tonta religión y no uno con Cristo. Sexto, le roban el diezmo a los pobres, a la viuda, al huérfano y al que no tiene heredad en Israel. Tercero, hacen firmar un tonto voto bautismal. Eso es firmar un pacto con la maldición de la ley. Octavo, toman textos fuera de contexto y los convierten en pretextos para engañar, robar y someter a los demás, como por ejemplo los textos de Malaquías. Noveno, enseñan la gran mentira de que la ley de los 10 mandamientos es superior a Cristo. Décimo, otra gran mentira, que Elena G.G. de White forma parte de los 144,000 israelitas escogidos, sin siquiera ser israelita, ni de nacimiento, ni espiritual. 11. Muchas de las profecías de la hermanita Elena no se le cumplieron, así que es una falsa profeta, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo pacto muy diferente del que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de la ley que Dios entregó a Moisés. Ese pacto ponía a los israelitas en la condición privilegiada de siervos de Dios o esclavos de las 613 leyes de la Torá, que incluyen el decálogo que Dios dio a Moisés escrito en piedras. Este nuevo pacto se sella con la sangre de Dios Hijo Jesucristo. El Padre Celestial lo aprueba totalmente por encima del antiguo pacto de la ley. Por esto dice el Padre Celestial: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a Él. Luego dice el Señor Jesucristo, Dios Hijo: la ley y los profetas solo hasta Juan el Bautista. De ahí en adelante el reino de Dios es anunciado. Luego el Señor, después de resucitar, dice: toda potestad me es dada. Luego el Padre dice: lo glorifiqué y lo volveré a glorificar. Luego dicen las Escrituras muchas veces: alaba solo a Dios. Luego dice el Apocalipsis: digno es el Cordero de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No se dejen engañar más por las tontas religiones judaizantes. El Señor Jesucristo, Dios Hijo, nos libertó de la maldición de intentar guardar la ley que Dios dio a Moisés. Ahora lo que debemos hacer es obedecer los mandamientos que Jesucristo nos enseña a lo largo de los evangelios, por amor al Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, Dios Hijo, y por amor a nuestros hermanos, amigos y enemigos. Este es un texto en griego original. Sí, dice así: si los mandamientos de mí guardáis, permaneceréis en el amor de mí, como yo del Padre de mí los mandamientos he guardado, y permanezco
de Él en el amor. El que pone la obediencia a la ley que Dios dio a Moisés por encima de la obediencia a las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, está en maldición por 4 motivos. Primero, está poniendo la ley que Dios dio a Moisés por encima de Dios mismo, es decir, por encima de Jesucristo. Segundo, está en maldición porque jamás podrá guardar la ley que Dios dio a Moisés. Tercero, está desobedeciendo a Dios Padre porque Él dijo que obedeciéramos a Jesucristo por encima de cualquier cosa, incluyendo el decálogo. Y cuarto, está dando a entender que Cristo es un mentiroso y no le cree cuando Él dijo: toda potestad me es dada, inclusive la potestad de salvarnos por fe y por gracia, y no por intentar guardar la ley que Dios dio a Moisés. Así que tu alma está en juego, mi querido amigo, engañado en una tonta religión. No intento obedecer las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios para ser salvo. Intento guardarlos porque soy salvo y son el único camino para ser más santo cada día. Esto es una breve lista de los mandamientos principales del Señor Jesucristo, muy distintos de las 613 leyes judías que incluyen el decálogo de Moisés, leyes del antiguo pacto en las que muchos se hallan engañados en las tontas religiones. Primero, ama a Dios con todo, Mateo 22, 37 al 39. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 37 al 39. Tercero, trata a los demás como quieras que ellos te traten, Lucas 6, 31. Cuarto, haz lo mismo que el buen samaritano, Lucas 10, 37. Quinto, ten fe en Dios, Marcos 11, 22. Sexto, adora a Dios y sírvele solamente a Él, Mateo 10. Séptimo, no pongas a Dios a prueba, Mateo 4, 7. Octavo, si confiáis en Dios, confía también en mí, Juan 14, 1. Noveno, ven, sígueme, Mateo 4, 19. Décimo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8, 22. 11. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cansados, Mateo 11, 28. 12. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, Juan 7, 37. 13. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, Mateo 11, 29. 14. Si me amas, obedece mis mandamientos, Juan 14, 15, Juan 14, 21 y Juan 14, 23. Los mandamientos de Jesús son las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. 15. Permanece en mí, Juan 15, 4. 16. Permanece en mi amor, Juan 15, 9. 17. Camina mientras tengas la luz, Juan 12, 35 al 36. 18. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, Mateo 17, 13, Lucas 13, 24. 19. Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto, Mateo 5, 48. 20. Ámense los unos a los otros de la manera que yo los he amado, Juan 13, 34. 21. No se enseñoreen de los demás, Lucas 22, 25 al 26. 22. Cuida a las ovejas, Juan 21, 15 al 17. 23. No murmuren entre ustedes, Juan 6, 43. 24. No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, Lucas 6, 37. 25. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia, Juan 7, 24. 26. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano, Mateo 7, 5. 27. Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros, Marcos 9, 50. Con respecto de amar, perdonar y juzgar, sigue la lista de mandamientos
del Señor Jesucristo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 al 24. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Lucas 17, 3. Si tu hermano peca contra ti 7 veces al día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Lucas 17, 4. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Mateo 18, 15 al 17. Perdonen y se les perdonará. Lucas 6, 37. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Lucas 6, 36. Con respecto a la oración y el ayuno, dice el Señor, ayunen en secreto, Mateo 6:16. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación, Mateo 26:41. Oren en secreto, Mateo 6:5 al 6. No usen vanas repeticiones cuando oren, Mateo 6:7 al 8. Cuando oren, háganlo más o menos así. Padre Celestial, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Lucas 11:2-4, Mateo 6:13. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Mateo 11:25. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Mateo 9:38. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Mateo 7:7. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Asegúrate. Con respecto de la religión, nos dice, asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Lucas 11:35. Guárdense de la doctrina de los líderes religiosos, la hipocresía, y la de los líderes políticos. Marcos 8:15, Mateo 16:6 al 12, Lucas 12:1. Cuídense de los falsos profetas. Mateo 7:15. Cuídense de los maestros de la ley. Lucas 20:46-47. No permitan que a ustedes se les llame rabí, maestro, señor, etc. Y no llamen padre, señor, etc. a nadie en la tierra. Mateo 23:8 al 10. No juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Mateo 5:34 al 37. Compartan pan y vino en memoria de mí. Lucas 22:19. Con respecto a persecuciones y enemigos, dice el Señor, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Marcos 8:34. No teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Lucas 12:4. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Lucas 6:27. Oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. No resistas al que te haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo 5:39. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Mateo 5:41. Alégrense en aquel día y salten de gozo cuando sean perseguidos por mi causa. Lucas 6:22-23. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez te a la guardia y te echen en la cárcel. Mateo 5:25. Cuando los arresten y hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir. Propónganse en no preparar una defensa de antemano. Lucas 12:11-12. Lucas 21:14-15.
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Mateo 10:23. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Y si a mí me llamaron Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? Juan 15:20, Mateo 10:24. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Maldito. Si quieres ser mi discípulo, renuncia a todo lo que posees. Lucas 14:33. No acumules tesoros en la tierra, más bien acumula tesoros en el cielo. Mateo 6:19 al 20. Esto lo habla acerca del dinero y las posesiones. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Lucas 12:33. Den a los pobres de lo que tengan. Lucas 11:41. Cuando des una comida o una cena, no invitas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así sea recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Lucas 14:12-13. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Cuando den a los necesitados, háganlo en secreto. Mateo 6:1-4. Al que te pida, dale. Mateo 5:42. Den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo. Lucas 6:38. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Mateo 5:42. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Lucas 6:35. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Mateo 5:40. Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Lucas 6:30. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. No conviertas la casa de mi padre en casa de mercado. Juan 2:16. Como bien sabemos, los cristianos, pertenecer al cuerpo de Cristo es obedecerlo a Él antes que a cualquier otra persona, antes que religiones, antes que normas y dogmas inventadas por hombres. El Padre habló desde el cielo 2 veces y dijo: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a Él. Esa es la voluntad del Padre Celestial. Ahora miremos qué nos dice el Señor Jesucristo respecto a si los gentiles cristianos deben guardar el sábado, ¿sí o no? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Mateo 12. La respuesta del Señor para los judaizantes sabatistas. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así pues, entiendan, hermanos adventistas y judíos, que si por servir en el templo uno puede quebrantar el día de reposo, cuánto más sirviéndole a Jesucristo el Mesías.
Antes se comía según la ley del santuario antiguo. Hoy comemos del cuerpo de Cristo, que es el verdadero santuario. Primera de Pedro 2, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Esos somos nosotros, los que obedecemos a Jesucristo, Dios Hijo. En el santuario antiguo había sacerdotes. En el santuario nuevo también los hay. Somos nosotros los que somos uno con Cristo, los que pertenecemos a su cuerpo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos los sacerdotes de la gracia, y en gracia unidos a Jesucristo. Para nosotros no está el sábado del santuario antiguo, porque nuestro reposo es Jesucristo, Dios Hijo. Él es el verdadero reposo, ser uno con Él. Así pues, que no los engañen más mis hermanos, los dueños de las tontas religiones. El plan de salvación que Dios tiene para la humanidad y que está puesto en marcha es el siguiente. El hombre se salvará de la condenación por sus pecados, no por intentar cumplir alguna ley, sino por la fe en Jesucristo y en el que le envió, y por esa fe recibir al Espíritu Santo, que es la marca de los hijos de Dios, para luego demostrar esa fe en las obras de amor que el Espíritu Santo impulsa a hacer en aquellos que han permitido que Él viva en sus corazones. Este es el nuevo pacto que Dios, el Padre Celestial, estableció para que toda la humanidad, tanto israelitas como no israelitas, alcancemos la salvación y así evitemos la condenación por todos los pecados que hemos cometido y obtengamos la vida eterna en el reino del Padre Celestial. Porque esta es mi sangre, que sella el nuevo pacto. Mi sangre se derramará para comprar con ella el perdón de los pecados de infinidad de personas. Mateo 26, 28. Amén, te amamos, Señor Jesucristo. El nuevo pacto. Pacto muy diferente del que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de la ley que Dios entregó a Moisés. Ese pacto ponía a los israelitas en la condición privilegiada de siervos de Dios o esclavos de las 613 leyes de la Torá, que incluyen el decálogo que Dios dio a Moisés escrito en piedras. Este nuevo pacto se sella con la sangre de Dios Hijo Jesucristo. El Padre Celestial lo aprueba totalmente por encima del antiguo pacto de la ley. Por esto dice el Padre Celestial: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a Él. Luego dice el Señor Jesucristo, Dios Hijo: la ley y los profetas solo hasta Juan el Bautista,
De ahí en adelante el reino de Dios es anunciado. Luego el Señor, después de resucitar, dice: toda potestad me es dada. Luego el Padre dice: lo glorifiqué y lo volveré a glorificar. Luego dicen las Escrituras muchas veces: alaba solo a Dios. Luego dice el Apocalipsis: digno es el Cordero de tomar el poder, las riquezas, sabiduría y fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solo existe un camino para que los humanos podamos ser hijos de Dios y ser perdonados por nuestros pecados. Ese camino es tener fe y confianza en Jesucristo, Dios Hijo, y por amor a Él, al Padre Celestial y a nuestro prójimo, obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios para nosotros los que no somos israelitas. No se necesita intentar guardar las leyes judías, ni los 10 mandamientos, ni llevar el yugo de una tonta religión. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice: pues no hay otro camino que el que les mostré, y los que les han dicho otra cosa han estado tratando de perturbarlos y confundirlos en cuanto a Cristo. Que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predique otro medio de salvación que el que les mostré. Repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Hermanos en Cristo, despierten, examinen su religión, examinen a sus líderes religiosos. Todo aquel que es hijo de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿qué nos dice el Apocalipsis respecto de esto? Te escribo para comunicarte un mensaje del que anda en medio de las iglesias y sostiene a sus pastores en la mano derecha. Él te manda a decir esto: estoy al tanto de la obra que realizas. Me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia que tienes y en que no toleras el pecado en los miembros de tu iglesia. Sé que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son, y te has dado cuenta de sus mentiras. Y sé que has sufrido por mi causa pacientemente y sin claudicar. Sin embargo, hay algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. ¿Recuerdas los días de tu primer amor? ¡Qué diferente eras! Si no te arrepientes y trabajas como lo hacías antes, vendré y quitaré tu candelero del lugar que ocupa entre las iglesias. Pero hay algo bueno en ti. Aborreces tanto como yo las obras de los nicolaitas. El que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los vencedores daré a comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Sé uno con Cristo, no uno con una tonta religión. Arrepiéntete, pastor, que te robas el diezmo que Dios estableció para alimentar a los pobres. En la eternidad de hoy, acompáñame, Señor. No permitas, por favor, que la batalla pierda aquí. Amargos momentos son los que sufro sin tu luz. Por favor, ten compasión, pues con llanto clamo a ti perdón. En la eternidad de hoy, el mundo y su maldad
El tiempo y la vanidad me han tentado sin cesar. Haz que el corazón, la mente y la voluntad los tenga para amar, Señor, y humilde te serviré, oh Jesús. En la eternidad de hoy, con tu espada de poder, guerrero tornaré a ser, para así cargar mi cruz. Padre, a tu bendición te pido, mi Señor. Sé que los deseos que hay en mí doblegarás en esta lid con tu amor. Con tu amor. El Nuevo Testamento en lenguaje sencillo. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén, donde iba a celebrarse una de las fiestas religiosas judías. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, estaba el estanque de Betesda, con las 5 plataformas techadas o portales que lo rodeaban. Multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados yacían en los portales, esperando que se produjera cierto movimiento en las aguas, porque se decía que un ángel del Señor descendía de vez en cuando y las agitaba. Y la primera persona que se tirara al agua sanaba. Uno de ellos había pasado 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo el largo tiempo que había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres curarte? No puedo, Señor, respondió el enfermo. No tengo a nadie que me ayude a lanzarme al agua cuando ésta se agita. Siempre en lo que trato de hacerlo, alguien se me adelanta. Levántate, recoge la cama y vete para tu casa, le dijo entonces Jesús. E inmediatamente el hombre quedó curado. Sin pérdida de tiempo, recogió su cama y salió caminando. Pero como era sábado, el día en que ocurrió el milagro, los dirigentes judíos se pusieron a criticarlo. No debes trabajar los sábados, es ilegal que cargues esa cama. El hombre que me sanó me dijo que lo hiciera, fue su respuesta. ¿Quién se atrevió a decirte que lo hicieras? El hombre no lo sabía y Jesús ya había desaparecido entre la multitud. Más tarde, Jesús lo encontró en el templo. Ahora que estás bien, le dijo, no peques como lo hacías antes, porque si lo haces puede venirte algo peor. El hombre corrió entonces a informar a los dirigentes judíos que Jesús era el que lo había sanado. En consecuencia, estos empezaron a hostigar a Jesús por haber quebrantado el sábado. Mi Padre está haciendo el bien constantemente, les respondió Jesús, y yo sigo su ejemplo. Tras esta respuesta,
los judíos sintieron mayores deseos de matarlo. No podían soportar que, además de desobedecer la ley de ellos acerca del sábado, Jesús afirmara que Dios era su Padre, con lo cual se igualaba a Dios. Mas Jesús añadió: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que se limita a ver y a hacer lo que el Padre hace. El Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que hace. Por lo tanto, el Hijo hará milagros mucho más sorprendentes que la curación de este hombre. Si desea resucitar a alguna persona, lo hará de la misma forma que el Padre lo hace. Y el Padre ha dejado que sea el Hijo el que juzgue el pecado, para que el mundo entero honre al Hijo de la misma manera que honra al Padre. Mas si ustedes se niegan a honrar al Hijo de Dios que les ha sido enviado, ciertamente no están honrando al Padre. De todo corazón les digo, cualquiera que cree mi mensaje y cree en Dios que me envió, tiene vida eterna y nunca recibirá condenación por sus pecados, porque ha pasado de la muerte a la vida. Solemnemente declaro que viene el día, y ya ha llegado ese día, cuando los muertos han de oír mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y ha permitido que el Hijo tenga también vida en sí mismo y que juzgue los pecados de la humanidad, ya que es el Hijo del Hombre. No se sorprendan, ciertamente se aproxima el día en que los muertos escucharán desde sus tumbas la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hayan hecho lo bueno resucitarán para vida eterna, mas los que hayan continuado en el pecado resucitarán para condenación. Pero yo no condeno sin consultar al Padre, juzgo según se me ha ordenado, y mi juicio es completamente imparcial y justo, porque está de acuerdo con la voluntad de Dios que me envió, y no simplemente de acuerdo con la mía. Si yo dijera algo acerca de mi propia persona, se podría poner en duda. Pero hay alguien, Juan el Bautista, que dice de mí las mismas cosas. A veces ustedes han ido a escucharlo. Yo les aseguro que cuanto él ha dicho de mí es cierto. Pero no, aunque les he hablado del testimonio de Juan para que crean en mí y se salven, mi mejor testigo no es humano. Juan brilló vivamente por un tiempo y en él ustedes se beneficiaron y regocijaron. Pero tengo un mejor testigo que Juan. Los milagros que realizo, mi Padre me ha permitido hacerlos y ellos demuestran que Él me envió. Además, el Padre mismo ha testificado acerca de mí. Aun cuando no se ha presentado delante de ustedes personalmente, ni les ha hablado directamente, ustedes no lo escuchan porque rehúsan creer en mí, y yo soy el que Dios envió con su mensaje. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que ellas les darán vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras me señalan a mí, ustedes no desean acercarse a mí para que yo les dé vida eterna.
La aprobación o desaprobación de ustedes no me significa nada, porque sé bien que en ustedes no existe el amor de Dios. Lo sé, porque yo llegué ante ustedes representando a mi Padre y no me recibieron bien. En cambio, reciben solícitamente a quienes Él no ha enviado y vienen en nombre de ellos mismos. Por algo les cuesta creer. Ustedes gustosamente se honran entre sí, pero no buscan la honra que viene del único Dios. No obstante, no los acusaré ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en cuya ley ustedes cifran la esperanza de alcanzar el cielo, los acusará, porque ustedes se han negado a creer en él. Él escribió acerca de mí, pero como no creen en él, tampoco quieren creer en mí. Claro, si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? El Nuevo Testamento en lenguaje sencillo. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús cruzó el lago de Galilea o de Tiberias, como algunos lo llamaban también. Tras él marchaba una inmensa multitud que lo seguía a donde quiera que iba, ansiosa de presenciar la curación de algún enfermo. Entre ella había muchos peregrinos que se dirigían a Jerusalén para celebrar la festividad anual de la Pascua. Jesús subió a un monte y se sentó rodeado de sus discípulos. Entonces alcanzó a ver debajo, subiendo por la ladera, la enorme multitud que había acudido en busca suya. Felipe preguntó, volviéndose a uno de sus discípulos: ¿dónde vamos a hallar pan para tanta gente? Claro que estaba tratando de probar a Felipe, porque ya tenía pensado lo que iba a hacer. Costaría una fortuna solo el intentarlo, respondió Felipe. Por ahí anda un muchacho, intervino Andrés, hermano de Simón Pedro, que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Díganles que se sienten, ordenó Jesús, y aquella muchedumbre de 5.000 personas, contando solamente a los hombres, se fue sentando en las laderas. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los fue repartiendo. Luego hizo lo mismo con los pescados y comieron hasta saciarse. Recojan los sobrantes, ordenó luego a los discípulos, que nada se pierda. Y llenaron 12 cestas de sobrantes. Al darse cuenta la gente que había presenciado un gran milagro, exclamó: no cabe duda de que este es el profeta que estábamos esperando. Y como Jesús entendió que estaban a punto de apoderarse de él para coronarlo rey a la fuerza, se retiró a lo más alto de la montaña. Al anochecer, sus discípulos fueron a esperarlo a la orilla del lago, pero como ya había oscurecido y Jesús todavía no regresaba, subieron a la barca y se dispusieron a cruzar el lago rumbo a Cafarnaún. No pudieron avanzar mucho, porque se levantó un vendaval que los azotaba, mientras el lago se embravecía por segundos.
Estando a 5 o 6 kilómetros de la orilla, vieron de pronto que Jesús caminaba hacia la barca. El terror se apoderó de ellos, pero Jesús les gritó que no tuvieran miedo. Entonces, ya calmados y contentos, lo dejaron subir a bordo, e inmediatamente la barca llegó a donde iban. A la mañana siguiente, las multitudes se arremolinaron de nuevo junto al lago con la esperanza de ver a Jesús. Sabían que él y sus discípulos habían llegado juntos a aquel lugar, pero que luego los discípulos habían salido solos en la barca sin Jesús. Como había allí varias barcas de Tiberias y la gente se convenció de que ni Jesús ni los discípulos estaban en los alrededores, se fueron a buscarlos a Cafarnaún y allí los encontraron. Señor, le preguntaron, ¿cómo llegaste hasta acá? La verdad del caso, respondió Jesús, es que ustedes quieren estar conmigo, no porque crean en mí, sino porque yo los alimenté. No se preocupen tanto por algo tan perecedero como el alimento. Gasten sus energías en buscar la vida eterna que yo, el hombre celestial, les puedo dar. Para eso me envió Dios el Padre. ¿Qué podemos hacer para complacer a Dios?, le preguntaron. Lo único que Dios desea, les respondió Jesús, es que crean en el que Él ha enviado. Tienes que realizar algunos milagros más delante de nosotros para que creamos que eres el Mesías. Haz más milagros todos los días, como se hizo con nuestros padres durante la jornada del desierto. Las Escrituras dicen que Moisés les dio pan del cielo. No, no fue Moisés, aclaró Jesús. Fue mi Padre el que les dio aquel pan y ahora les está ofreciendo el verdadero pan del cielo. El verdadero pan es la persona que Dios envió del cielo a darle vida al mundo. Señor, dijeron ellos, danos de ese pan todos los días de nuestras vidas. Yo soy el pan de vida, respondió Jesús. Los que a mí vienen no volverán a tener hambre, ni volverán a tener sed los que creen en mí. Como les dije, es una lástima que ustedes, aunque me han visto, no crean en mí. A todos los que vengan a mí enviados por el Padre, los recibiré. Porque yo he venido del cielo a cumplir la voluntad de Dios que me envió y no la mía. Y esta es la voluntad de Dios, que no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite a la vida eterna en el día postrero. Es la voluntad de mi Padre que cualquiera que venga al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día postrero. Entonces los judíos murmuraron contra él porque había dicho, yo soy el pan del cielo. Él no es más que Jesús, el hijo de José. Yo conozco a su madre y a su padre. ¿Cómo se atreve a decir que descendió del cielo? Déjense de murmurar contra lo que les dije, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y a los que Él traiga, yo los resucitaré en el día postrero. Como dicen las Escrituras, Dios les enseñará. Aquellos a quienes el Padre hable, aprenderán de Él la verdad y vendrán a mí. No quiero decir con esto que tales personas hayan visto al Padre, pues yo soy el único que lo ha visto. Créanme lo que les digo, el que cree en mí ya tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. En el pan del cielo que comieron los padres de ustedes en el desierto, no había verdadera vida, porque todo
porque todos ellos murieron. Mas hay un pan del cielo que imparte vida eterna a los que lo comen. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan es mi cuerpo que ha sido entregado para redimir la humanidad. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí acerca del significado de aquellas palabras. ¿Es que acaso piensa este hombre darnos a comer su carne? Créanme, repitió Jesús, que el que no come la carne del hombre de la gloria, ni bebe su sangre, no podrá tener vida eterna dentro de sí. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi cuerpo es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Yo vivo mediante el poder del Padre viviente que me envió. Por lo tanto, los que me comen vivirán gracias a mí. Yo soy el verdadero pan del cielo. Cualquiera que coma de este pan vivirá para siempre y no morirá como murieron sus padres a pesar de haber comido pan del cielo. Jesús predicó el sermón anterior en la sinagoga de Cafarnaún. Al terminar, aún sus discípulos se dijeron: esto está muy difícil de entender. ¿Quién sabe lo que quiso decir? Jesús comprendió que los discípulos se estaban quejando. ¿Se ofenden por esto?, les preguntó. ¿Qué pensarían entonces si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, regresar al cielo? La vida que perdura se origina en el Espíritu. Lo que se origina en la naturaleza humana muere y por lo tanto de nada aprovecha. Mis palabras, que son espirituales, dan vida que permanece para siempre. Mas algunos de ustedes no me creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo traicionaría. A eso me refería cuando les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre los traiga, recalcó. Desde ese momento, muchos de los discípulos lo abandonaron. ¿Quieren ustedes irse también?, les preguntó Jesús, volviéndose a los 12. Maestro, contestó Simón Pedro, ¿a quién iríamos? Si tú eres el único que tiene palabras que dan vida eterna, y nosotros las creemos y sabemos que eres el Santo Hijo de Dios. Yo los escogí a ustedes 12, pero uno de ustedes es un diablo, les dijo entonces. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que lo traicionaría. Gente que ama a Dios, pueblo de sacerdotes y gente santa, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Sé uno con Cristo y no uno con una tonta religión.